Vamos a hablar del ARN. ¿Qué tiene el ARN de diferente con el ADN? Solamente el hecho de que en vez de desoxirribosa, nosotros tenemos un azúcar que ahora se llama ribosa, que tiene un átomo de oxígeno más que la desoxirribosa, pero que estructuralmente tiene la misma forma, y que es un solo lado. O sea, no hay aquí, no hay dobles ni triples enlaces, en este caso, con otras moléculas. Un solo lado. El ADN era una molécula doble, como una escalera. Si nosotros lo extendemos, aquí está en forma de una doble hélice. El ARN es solamente un lado de esta cadena. Nada más. ¿No? Entonces, esta es la razón por la que el ARN se dice es una molécula más simple, más pequeña, porque solamente tiene un lado, pero naturalmente que mantiene todas las características. Aquí está la dirección 3,5, porque el carbono 1 está aquí, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5 en este lado. Y al otro extremo tenemos el carbono, lo mismo, el carbono 3 aquí, el carbono 5 por aquí. Entonces decimos que esta cadenita va de dirección 5' hacia dirección 3'. Y solamente podemos añadirle en esta cadena nuevos nucleótidos en el extremo 3, no en el extremo 5. Ahora, vamos a ver, el ADN dice es una fibra única, una sola hebra, no es una doble hebra. Se forma en el núcleo, pero actúa en el citoplasma. El ADN es el que sirve de molde para formar ARN. No hay otra. O sea, no en la célula, en la vía normal, necesitamos ADN para formar ARN. En laboratorio se podría hacer al revés, pero en la vía del funcionamiento celular, si no hay ADN, no se puede formar ARN. Y ese ARN se forma utilizando el ADN como molde, por el mismo principio, que se copia el ADN, y después sale al citoplasma, ya sea en forma de ribosoma, ya sea en forma de ARN transferencia. Y hay otra diferencia que estábamos olvidando comentar. En vez de timina que encontramos en el ADN, hay una base nitrogenada muy parecida que es el uracilo. Esta, entonces, el ADN tiene timina, el ARN en la misma posición y en vez de timina tiene uracilo. Es mucho más pequeño que el ADN. El ADN es una molécula muy grande comparado con las demás moléculas de proteínas, etc. A pesar de que nosotros tenemos 46 moléculas de ADN en cada célula, comparativamente y por peso atómico, el ADN es la molécula más grande. El ARN es más chiquitito. Pero tenemos muchas moléculas de ARN. Yo tengo 46 moléculas de ARN en cada célula, pero de ADN en cada célula, pero de ARN podría tener 1,000, 3,000 moléculas. Normalmente en la célula tenemos hasta 6 veces más ARN que ADN. Ahora, la cantidad de ARN es variable. O sea, en un momento dado puedo tener 4 veces más que el ADN, en otro momento puedo tener 6 veces más que ADN. El ARN es una molécula que puede cambiar su cantidad, más no así el ADN. El ADN tiene que tener una cantidad constante en cada célula. Y el principio de formación del ARN es igual el mismo que hemos comentado para el ADN y se forma sobre el ADN. Aquí está el ADN, esta es nuestra doble hélice dentro del núcleo. Este pedacito, por ejemplo, se va a necesitar para formar una proteína. Ese pedacito llamamos gen. Tiene otras, hay secuencias promotoras, secuencias de terminación dentro del mismo ADN, que la célula tiene enzimas que van a reconocer eso. Y básicamente, como ven aquí, el ADN se abre. Se rompen los enlaces puente hidrógeno. Y entonces, por principio de bases complementarias, empieza a copiarse una molécula de ARN. Aquí está ampliada esta partecita.
Como ven, aquí hay timina, entonces en el ARN se pone adenina. Si hay adenina, tendría que ponerse timina, pero como no hay timina, se pone uracilo. Si hay guanina, se pone citosina. Si hay citosina, se pondrá guanina, principio de bases complementarias. Y nosotros vamos a tener de esta manera una cadena de ARN que es copiado por este principio a partir del ADN, ¿no? De esta manera. Entonces, al final, el ADN vuelve a unirse. Recordemos que los enlaces puente hidrógeno se pueden juntar de nuevo. Aquí no pasó nada. Esta es una cadena que no se ha gastado, no se ha envejecido, pero ha sido utilizado para formar esta molécula de ARN, en este caso un ARN mensajero, que va a salir del núcleo, va a ir al citoplasma, a los ribosomas, para permitir a la célula formar una proteína. Entonces, el ADN, si el ADN cambia su información genética, se altera, el ARN indefectiblemente va a salir alterado, ¿no? En cambio, si el ARN se copia mal, en una ocasión, el ADN estaba bien, cuando vuelve a copiar otra vez, ya no hay el error y se copia de manera perfecta o de manera correcta. Entonces, por eso es importante que el ADN sea el que no cambie. El ARN podría cambiar, va a afectar temporalmente, pero el ADN afecta permanentemente si hay un error en su configuración genética. Hemos dicho que hay 3 tipos básicos y no estamos diciendo que son solamente 3. O sea, son los principales, como decir ARN funcionales, ARN maduros, aunque también hay como 6 o 7 variantes de ARN, a veces se descubren más, que tienen ciertas funciones temporales, pero en la célula esencialmente nos referimos a estos 3 tipos de ARN. Hay el que se llama mensajero, como ven acá, lo representamos como si fuera una cinta, decimos que tiene forma lineal. Hay el ARN de transferencia, que tiene una forma así como de una hoja de trébol, le han denominado los investigadores porque tiene como 3 hojitas, ¿no? Y el ARN ribosómico que forma precisamente el ribosoma. El ARN de transferencia entonces tiene forma de hoja de trébol. Y el ARN ribosómico que está asociado con proteínas tiene forma globular o algo como es medio esférico, digamos, ¿no? Porque está asociado con muchas proteínas. Ese ARN de transferencia, como podemos ver, el ARN mensajero, tiene forma de cinta extendida. Se supone que aquí hay ribosa, fosfato, ribosa, fosfato. Solamente estamos mirando las bases nitrogenadas a un solo lado. Es como una cinta que está ahí expuesta a sus bases nitrogenadas que significan la información genética y que finalmente nos va a permitir crear una molécula de proteína. O sea, el ARN mensajero lleva la información genética que ha copiado del ADN al ribosoma. ¿En qué consiste esa información genética? La información genética dice qué aminoácidos va a tener la proteína que se va a formar. Esa secuencia de aminoácidos que vamos a ver ahorita, cómo es que se codifica en ese ARN mensajero. Después habíamos dicho que hay el ARN transferencia. El ARN transferencia tiene forma de hoja de trébol, reconoce la información del ARN mensajero y lleva los aminoácidos en el orden correspondiente hasta el ribosoma. Aquí esta es su forma química más o menos, como pueden ver no se parece tanto a una hoja de trébol, es más una cuestión imaginativa. Pero este ARN mensajero es una sola molécula que seguramente tiene bases complementarias. Y aquí había adenina, al otro lado había uracilo, si había citosina aquí, había guanina acá, entonces se forman dobles y triples enlaces como si fuera un ADN, pero es la misma molécula que se ha doblado sobre sí mismo. No estamos hablando de una doble cadena. ¿Ven? Entonces, esta es la molécula de
ARN. Se dice que es una molécula pequeña, entre comillas, porque más o menos tiene unos 79 nucleótidos, nada más. 79 nucleótidos tampoco es poquito, pero molecularmente es una de las moléculas más pequeñas de ARN. Esta molécula de ARN tiene un extremo, una cola, dice citosina adenina, aquí está. Aquí se va a unir el aminoácido que va a llevar. Lleva un cierto tipo de aminoácido. Hay varias clases de ARN de transferencia, según la secuencia que tienen más adelante. Y tiene en este punto, aquí, un componente que se llama anticodón, que vamos a entender cuando veamos cómo se almacena la información genética. El anticodón es lo que puede reconocer la información genética que tiene el ADN. Ahí lo tenemos volcado, ¿no? Este, por ejemplo, dice está llevando el aminoácido glutamina, el aminoácido añadido aquí, y el anticodón que está en esta posición, que es lo que va a reconocer qué aminoácido debe poner en la proteína que se está creando. Y finalmente tenemos el ARN ribosómico, que constituye 2/3 partes del ribosoma. O sea, aquí tenemos 2/3 partes de ARN ribosómico. Esta es la subunidad menor, la subunidad mayor. Y la tercera parte faltante se supone son proteínas, son enzimas capaces de formar uniones entre aminoácidos. Y vamos a ver cómo se hace esa unión. También vamos a hablar del proceso de la formación de la proteína. Al asociarse con proteínas tiene forma globular. Facilita la unión entre aminoácidos. El ribosoma es la máquina de soldar aminoácidos para formar la cadena de aminoácidos que se va a convertir en proteína funcional después. Bueno, todo esto nosotros podemos puntualizar algunas propiedades del ADN. La desnaturalización, ¿qué quiere decir esto? Que se puede abrir la doble cadena, se puede separar la doble cadena. Con un poquito de calor se separa fácilmente. Pero puede renaturalizarse. Se vuelve a unir espontáneamente. Si yo le aplico calor a 90 grados, la doble cadena de ADN se deshace, se abre. Bueno, se deshace entre comillas, ¿no? Enfría esa solución y otra vez vuelve a juntarse. Porque se atraen adeninas con timinas, guaninas con citosinas, y como van en la secuencia adecuada, se van a unir entre sí, ¿no? Ahí se conoce la temperatura a la cual puede ocurrir ese proceso. Eso nosotros lo sabemos, por eso en los biólogos moleculares pueden calcular exactamente el punto en el cual el ADN se va a separar y se va a abrir y puede volver a unirse, y de esa manera nosotros podemos separar el ADN, sacar copias de su secuencia de bases nitrogenadas y volver a restaurar el ADN, ¿no? Ese ADN tiene como función básica almacenar la información y transmitirla. O sea, por un lado lo guarda, por eso el ADN no puede cambiar su información, no debe cambiar su información genética, y la transmite. ¿Cómo la transmite? Al permitir la formación de moléculas de ARN. Cuando decimos que la información del ADN se copia, estamos hablando de que se forma una cadena de ARN. No es que el ADN tenga una antenita secreta, lo llame al ARN y le diga, vení, te voy a contar cómo tienes que hacer la proteína. Cada transmisión de información genética, cada copia cada lectura del ADN implica que vamos a formar una cadena de ARN, ¿no? El ARN hace la conversión de la información genética, lleva esa información del ADN y lo termina convirtiendo en proteína. Y tenemos 3 tipos funcionales de ARN: el ARN mensajero, el ARN transferencia, el ARN ribosómico.
El mensajero es el que lleva la información de qué aminoácidos va a tener la proteína. El de transferencia es el que reconoce esa información y lleva los aminoácidos en el orden correcto a la máquina de fundir y soldar aminoácidos, que sería el ARN ribosómico en forma de ribosoma. Entonces, habíamos comentado, creo, en la primera parte, esto yo siempre lo comparo con el trabajo que hacen un albañil para construir una información genética. Nuestro arquitecto sería el ADN, que es el que sabe cómo se va a colocar los ladrillos, dónde se va a poner las ventanas, etc. El ARN mensajero sería el plano que le deja al albañil, porque el arquitecto no viene a colocar ladrillos nunca, ¿no? El ARN de transferencia sería el ayudante que le va pasando al albañil ladrillos, agua, pero en este caso sería un ayudante con funciones especiales, que además es el que va a ir a mirar el plano y le va a ir diciendo ahí, hasta ahí tiene que poner la esquina, etc. Y este vendría a ser nuestro albañil, que va colocando los ladrillos y los va uniendo con cemento uno tras otro. Exactamente lo mismo que hacen con los aminoácidos para crear la proteína. Entonces, entre los tres, más el plano, más el ayudante, más el albañil, hacen una estructura. Crean una pared, una ventana, una casa al final. En la célula, esa casa sería una proteína que tiene una función y un papel dentro de la vida de la célula. Entonces, ¿quién sabe qué va a tener la proteína? ¿Qué aminoácido va a tener? Es el ADN. Pero el ADN no pone un solo aminoácido en el lugar correcto. El ADN solo guarda la información. El que se encarga de hacer ese trabajo es el ARN en sus tres variantes que funcionan de manera coordinada, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ADN almacena la información. Por eso ahora decimos, si la información está mal almacenada, el ARN siempre se va a formar mal. Y el ARN, en sus tres variantes juntas, hace la síntesis de la proteína. O sea, convierte la información genética en proteína.